Bienvenidos, bienvenidas a todos, como diría mi hija. Aquí inclusión. Bueno, el día de hoy tenemos el acuerdo número 110319 que habla sobre la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de los educandos en educación básica. Entonces, este tema lo va a exponer el maestro Gil, pero antes vamos, como siempre, vamos a ver cuáles son nuestros conocimientos previos. Así es que vamos a hacerlo, hoy lo vamos a hacer por medio de un juego, no nos vamos a reunir por equipo y tenemos preguntas, no. Hoy va a ser un juego. Entonces, le voy a dar ahora sí, el maestro Gil nos va a decir cuál es el juego que nos tiene preparado. ¿Dale? Vamos a ponernos entonces, ahora la camiseta de jugadores. Comenzamos. Gracias. Buenas tardes. Así es, hoy como les dijimos, las reglas cambian un poquito. Hoy no nos vamos a ir a formar equipos. Hoy todos vamos a hacer un equipo, ¿sí? Por lo tanto, necesitamos a 15 voluntarios. ¿Quiénes dicen yo? 15 voluntarios para llevar a cabo este juego. Yo, profe. Profe Rafael. Ok, ¿alguien? ¿Quién más? ¿Quién se anota? Participamos. Hay que ver cuántos sabemos. Este tema, pues, se supone que lo debemos de conocer todos porque precisamente habla acerca de cómo acreditar con respecto a las boletas, los datos que lleva, cómo las normas que aplican en primer grado, segundo grado, tercer grado, secundaria y todo eso. Entonces, se supone que es algo que trabajamos todos los días y lo debemos. No cierres, Itán, no cierres. Ahí pones la puerta. Ya tenemos al maestro Rafael, la maestra Eliana que dijo que participa. ¿Quién más participa? Yo ¿Quién participo. Más? Profe Wilder. Yo. Maestra Lenny. ¿Quién más? Dice yo. Yo, profe. Maestra Coquis, porque así está ahí en el nombre. Tenemos 5, nos faltan 10 más, 10 personas más. Yo, profe. Maestra Alvin. ¿Quién más dice yo? Somos casi 40, sí alcanza, sí alcanzamos. ¿Quién más? 2, 4, 6. Todavía quedan espacios, no se peleen. Yo. Maestra Liliana. ¿Dónde vi el yo? Maestra Liliana, ¿y quién más? Yo, Gaby. Maestra Gaby, Martín. Llevamos 8. No tengan miedo, no pasa nada. Es un jueguito. Obviamente. Yo, maestro. Maestra Nancy. Yo, maestro. Maestra Flor. No ganamos el 35%, pero sí vamos a aprender. Para recordar más que nada. Es de una preguntita a cada quien. Tenemos 10, 5 más que se anoten. Ándale, no sean malitos, no me dejen morir solo. No me dejen morir solo. Bueno, no nos dejen morir solo, ya somos 10. ¿Quién más se anima? Yo, maestro. Maestra Elia, gracias, maestra. Vale para carrera magisterial. Vale para carrera magisterial. Para carreras. Es un punto más para mi examen. Sí. Los resultados se los vamos a mandar a la UCICAM para que los tomen en cuenta. Así que ánimo. Los 15 participantes ya entran de cajón entonces. Los 15 que participen ya tienen asegurado su examen. 2, 4, 6, 7, 8, 9, ¿Quién 10, más? 15, 4 personitas más. 4 compañeros. ¿Quién más? ¿Quién dice yo? No se hagan de rogar. ¿Quieren que les roguemos? Les rogamos. Por favor, adelante. No hay problema.
¿Quién más? ¿Quién más? ¿Cuántos faltan? 4 personitas más. 4 más. 4 más que nos apoyen con este. A ver. Vamos, compañeros, compañeras, vamos a echarle. Todos estamos en la misma situación, creo yo. Ándale. Vamos, sin miedo, sin pena, carambolas. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito, papá, sin miedo al éxito. No pasa nada, del error aprendemos, ¿verdad? Nos Sí, equivocamos, no importa, aprendemos. Si Vamos no lo sé, ahí me lo dicen. Lo más Ándale. que puede pasar es que conoces lo que no sabes. Guay. Ay, No, profe. Punto, maestra. la maestra Sara. O que conozcamos lo que no sabemos. Es lo más que puede pasar. ¿Quién más? Ándale. Aprender. ¿Quién La más? maestra Jacqueline. En otras palabras, es aprender. Gracias, Jackie. Aprender, aprender. ¿Quién más? La maestra Selena, creo, pero no se escucha. Se escucha hace rato que igual está. Como que quiere, seguro Que se no, que lo internet. mande al chat, que lo mande al chat. Prende tu micrófono. Bueno, en lo que se apuntan 3 personitas más. ¿Ustedes recuerdan aquel programa que pasaban por TV Azteca del rival más débil? ¿Sí? Que consistía en ir generando, en este caso, en el caso del juego que era dinero, llevando una cadena de preguntas, ¿sí? Que todos tenían que ir contestando correctamente e ir guardando dinero, ¿sí? Bueno, aquí pues como la pobreza nos invade, ¿no es cierto? Como no hay suficiente presupuesto, lo que tenemos que hacer es hilar, ahora sí, una cadena de respuestas correctas. Y obviamente el tema pues está relacionado con este mismo tema que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Son cosas básicas, son cosas que debemos de saber, pero a veces en algún momento se nos olvidan o conforme van cambiando los gobiernos, pues van cambiando las normas, ¿sí? Ok, entonces, si llegan a hilar las 15 respuestas correctas, pues nos vamos temprano, exponemos el tema y nos estamos yendo, si no nos vamos hasta las 8, así como le hacemos a los niños, ¿no? Entonces, ese es el juego. Es tratar de hilar las respuestas correctas, sin que nadie falle, ¿sí? Les voy a compartir la pantalla. Ya todos alcanzamos a ver la pantalla. Ya. ¿Sí se escucha el audio de la página? No. 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 Es que no. Sí, porque no está haciendo ruido, por eso no se escucha. Ok, bien. De los que están participando, vamos con el maestro Rafael. Cada quien va a escoger una pregunta. De acuerdo al número que ahí aparece, escogen el número y tienen que responder la pregunta que ahí aparece. Tienen 30 segundos. ¿Sí? A partir de que se muestra en la pantalla, tienen 30 segundos para responder. Son 3 respuestas, A, B y C. Una de ellas es la correcta. ¿Sí? Maestro Rafael, usted es el primero. Sí, ¿Qué número quiere? Del 1 al 15, ¿cuál le gusta? 1. El 1, correcto. Dice, se les denomina así a los periodos de tiempo establecidos en los que los docentes deberán asentar sus valoraciones y comunicárselas a los padres de familia. ¿Cuál es su respuesta? Entrega de calificaciones. ¿Seguro? Sí.
Es el periodo. Queda bloqueada esa pregunta. Son los periodos. Dije, Son los periodos que tardan. Pues hablamos de periodos porque ya no hablamos de trimestres ni de bimestres, hablamos de periodos. Correcto. Maestra Iliana, si vuelve a aparecer la pregunta, pues tiene suerte, ya saben cuál es la respuesta. Maestra Iliana, ¿está por allá? ¿Sí? El número 9. el 9. Hasta estuvo de pensar. Vamos con el número 9. ¿Cómo se deben anotar los avances de los alumnos y alumnas en el nivel de preescolar? Con observaciones y sugerencias. Con observaciones y sugerencias. Letra C. Es diferente. La ¿Letra C? Sí, bueno, yo no soy de preescolar, pero veo que tienen habilidades y fortalezas, así por eso digo que Sí es son esa, sí es esa, experiencias. sí es esa. Correcto, letra C. Muy bien, maestra. Profe Wilder, ¿sigue usted? ¿Qué Número 7. De acuerdo con el boletín 291 emitido por la SEP, estos fueron los 3 niveles de comunicación y participación de los alumnos. Fácil. De acuerdo con el boletín 291 emitido por la SEP, estos fueron los 3 niveles de comunicación y participación de los alumnos. Sostenida, intermitente y prácticamente. 3. A ver. Recuerden que tienen tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No lo vi. Límite para responder. La B, virrey. No lo vi bien eso. Sostenida. Sostenido, intermitente y casi nunca. Y es que son muy parecidas la A con la B, por eso me lamparé. no vi, no alcancé a ver todo. Recuerden que tienen 30 segundos para responder. ¿Quieres ese? Maestro, maestro, ¿será que puedan apagar sus micrófonos todos? Porque nada más se va a contestar porque se escucha mucho ruido. Sí, exactamente. Así es. Por favor. Maestra Lenny. Sí. Vamos. La 12. Dice, Manuel está cursando 6º grado. Él ha obtenido un promedio final de 6.4. Sin embargo, tiene 5.2 como promedio final en la asignatura de español. Según el acuerdo 110319, ¿qué ocurre con la promoción de este alumno? A ver, vamos a ver. No puedo decir por una A, B, C o D. A, B o C. Es la C. En tiempo. Ay, Dios mío. Es que lo leemos y lo razonamos. Ustedes no se preocupen ahorita respondan. Lo importante es responder. Ya luego les voy a poner el link ahí para que ustedes tengan tiempo de analizar las. Bueno, vamos a quitarle el tiempo. Está bien, síguelo manejando como está, Gilbert. Y yo una sugerencia, que no se diga la respuesta si está en error, para que volvamos a poder trabajar con ello. Así es. Que no se diga la respuesta. Maestra Coquis. El número 3. Se les denomina así los periodos de tiempos establecidos en los que los docentes deberán asentar sus valoraciones y comunicárselas a los padres de familia. Ay, creo que la habían pedido, ¿verdad? Sí. B. A, B o C. Es la B. B. Perfecto. Muy bien. Compañeras, tampoco se trate de ayudar, dejen que la compañera que está
en el medio esté contestando. Maestra Alvin. Ay, ¿qué son? El número 5, profe. Número 5. ¿Cuál de las siguientes opciones es un referente para la evaluación del aprendizaje? La A. A ver. No. Sería el aprendizaje esperado. Entonces, pero un referente es el diagnóstico, por eso me extraña que no estemos de acuerdo. Pues sería el aprendizaje esperado. Ahorita vamos a ver, Pero supuestamente el diagnóstico, te dice cómo estás. Maestra Gaby. La 5. De acuerdo con el boletín 291 emitido por la SEP, estos fueron los 3 niveles de comunicación y participación de los alumnos. La B. Muy bien. Maestra Nancy. Esa había dicho. La 11, maestro. La 11. 11. ¿Cómo se deben anotar los avances de los alumnos y alumnas en el nivel de preescolar? Con observación, inciso C. Bien. Sí, igual ya había salido. Maestra Flor. Sí. Aquí, maestro. Usted dígame qué número quiere. El 10. Para los siguientes grados de educación básica sigue vigente el currículo establecido en el Plan y Programas 2011. De la C. Perdón, la B. ¿La B? Sí. ¿Segura? Guay. Ya me cuatrapié. La A. ¿Segura? ¿La A? Sí, maestro, no me hagas. Bueno, me voy con la A. ¿Segura? Ay, no, Me preguntaba si estaba segura. ay, Dios. Maestra Elvia. El número 4. Dice, Manuel está cursando 6º grado. Él ha obtenido un promedio final de 6.4. Sin embargo, tiene 5.2 como promedio final en la asignatura de español. Según el acuerdo 110319, ¿qué ocurre con la promoción de este alumno? El A. ¿La A? ¿Segura? Pues no estoy segura, pero... ¿O la C? ¿Qué me dice? ¿Con cuál Bueno, me sello voy se por la responde? C entonces, a ver, ¿La C? para no dudar más. Correcto. Maestra Jackie. El número 15, profe. El número 15. Ya no hay tiempo, Gil. No, ya quité el tiempo. Ahorita volvemos a preguntar a los que ya pasaron. Ok. A ver, con base en la acreditación y certificación, la autoridad educativa competente toma la decisión para que un alumno continúe con sus estudios en el grado, nivel o tipo educativo siguiente. Eso es promoción, certificación o acreditación. La A.
¿Segura la A? También puede ser la acreditación. ¿Con cuál se va? ¿Con Promoción, A? promoción. Acreditación. La A, profe. ¿A? Correcto, es promoción. Muy bien. Promovernos el siguiente curso, maestra. Promover el siguiente curso. Maestro Rafael, segunda oportunidad. Sí, ¿Qué número? la 13. Periodo que comprende los últimos 4 días del mes de marzo o en su caso los 4 días anteriores al comienzo de las vacaciones de primavera. Lo que ocurra primero en el calendario. ¿Qué periodo de comunicación de resultados es? Segundo. Tercero. Maestro Gil me saltó. ¿Quién me faltó? Ahorita va la masa Sara. Profe Rafael, ¿con cuál se va? ¿Con A, con B o con C? Con C. Segundo, no. La primero. No, No lo digan, no lo digan. el segundo, el B. Es el segundo, ya lo dijiste, es el segundo. Pero no se vale decirlo. Cambia Seamos su respuesta, profe respetuosos. Rafa. Cambia su respuesta. Segundo. Ok. Seamos respetuosos. Ahora sí, maestra Sara. La 8. La 8. Los ¿Cuál de las aprendizajes esperados. opciones es un referente para la evaluación del aprendizaje? Los aprendizajes esperados. Correcto. Es el... Ahora ya la pregunta. Espérame. Referentes para la pregunta. No, ella dio la respuesta. No dé la respuesta, dejen que sus compañeros den la respuesta. Sí, no se vale trabajar así. Seamos respetuosos a los que les están preguntando para ver qué conocimiento tienen. Maestra Ileana, otra vez tiene chance, su segunda oportunidad. Sí. El 7. El acuerdo número 110319 se refiere a... Evaluación A la acreditación. y acreditación. La A. Acreditación y a la evaluación y acreditación. ¿La A, la B o la C? Usted dígame. La A. A. Perfecto. Muy bien. Nuestro Wilder. Creo que se fue el paso Wilder. ¿Nuestro Wilder está por allá? Bueno, lo que regresa. Maestra Lenny. Sí, la número 10. Para los siguientes grados de educación básica, sigue vigente el currículo establecido en el Plan y Programas 2011. La B. Sería la B. Bien. Maestra. La 14. Ahorita voy con usted, profe Wilder. Ok. Maestra Coquis. Sí. ¿Qué número? El número 12. 12. ¿Cuál de las siguientes opciones es una orientación pedagógica para evaluar durante el periodo de contingencia de salud? No. Indagar diversas fuentes para obtener información sobre el aprendizaje y emplear estrategias complementarias. La respuesta yo creo que es la A. ¿La A, segura?
La C. ¿La C? ¿Correcto? Creo yo. C. ¿Con melón o con sandía? Yo que la C. Era la A. Profe Wilder, ahora sí, con usted. Acuérdese que indagamos antes de ver cómo íbamos a trabajar. Hicimos una indagación de los medios. La número 14. Se le denomina así a los periodos de tiempos establecidos en los que los docentes deberán asentar sus valoraciones y comunicárselas a los padres de familia. Periodo de la B. Periodo de evaluación y comunicación de resultados. Sí. Perfecto. Okay. Maestra Alvin. La 6. Juicio mediante el cual se establece que un alumno cuenta con los conocimientos y habilidades necesarias en un grado escolar o nivel educativo según se establece en el acuerdo 12-10-17. ¿Esto se refiere a qué? ¿Acreditación, promoción o certificación? La A. Correcto. Maestra Liliana. 3. Este es uno de los criterios que debe cumplir la evaluación de acuerdo al 110319. ¿Cuál será su respuesta? ¿A, B o C? Pienso que la A. Pienso que la A. Hoy sí estoy. Wow. Pienso que la A porque habla de criterios que debe cumplir la evaluación. Criterio. Maestra Liliana. La A. La A. ¿La A? La A. ¡Ay! Digo que no estoy segura. ¿Qué sé? Maestra Gaby. 9. No hay otra, creo que no. Maestra Gaby, ¿cuál? ¿1, 2, 9 o 12? 12. 12. 12. ¿Cuál de las siguientes opciones es una orientación pedagógica para evaluar durante el periodo de contingencia de salud? Indagar en diversas fuentes para obtener información sobre el aprendizaje y emplear estrategias complementarias. Bien. Maestra Nancy. 1. La profesora Diana, además de la calificación numérica, ella anota en la boleta de uno de sus alumnos de segundo de secundaria varias sugerencias de trabajo en casa, además de que escribe observaciones acerca del estilo de trabajo del alumno, con la finalidad de que los padres de familia estén enterados del desempeño de su hijo. ¿Es correcta esta acción realizada por la docente? Sí, el inciso B. Inciso B. Sí, porque es responsabilidad de la docente comunicar a los padres de familia las valoraciones, tanto numéricas como descriptivas de los alumnos y alumnas. ¿Correcto? Maestra Flor. ¿Ahí la maestra Flor? La 9. En el hecho
solo haber cursado el grado correspondiente. Este criterio de acreditación aplica para se acredita con el hecho de que haber sido el grado correspondiente. ¿A usted, perdón? ¿La C? Sí. No. ¿Segura? La A. La A. ¿Sí? Maestra Elvia. El 3. Este es uno de los criterios que debe cumplir la evaluación de acuerdo al acuerdo 110319. La A. Ay, la A. ¿Segura? Según creo que lo que leí, sí. ¿Se queda con la A? Sí. Ah. No, ya. Maestra Jackie, la 2 le queda. La 2, profe. Acción por la que una autoridad educativa legalmente facultada da testimonio por medio de un documento oficial que se acreditó total o parcialmente un grado escolar, nivel o tipo educativo. La B. ¿Segura? ¿Se queda con la B? Sí. Correcto, certificación. Ok, maestra Sara, la última. ¿Está por allá, maestra Sara? Aquí estoy, maestra. Okay. Este es uno de los criterios que debe cumplir la evaluación de acuerdo al acuerdo 110319. Es la C, maestra. ¿Correcto? Muy bien. Llevamos 16 minutos. Ok. Ya en el Padlet van a tener el link para el documento. En el Padlet van a tener el link para entrar de nuevo al juego. Bien, algunos participaron y otros estuvieron de observadores. ¿Cómo consideran sus conocimientos previos con respecto a este tema? Recuerden que ahora sí este es el de nuestro pan de cada día porque es el que a nosotros nos corresponde. ¿Cómo ven? Alguien que, de los uno que haya participado y uno que haya estado como observador, sería bueno escuchar su punto de vista. Yo. Maestra Elvia, le escuchamos. Bueno, a mí se me hizo muy interesante, les voy a decir por qué. De hecho, hoy me eché unas leiditas hace ratito, porque yo como soy maestra de apoyo, no los uso, no subo calificaciones. Sin embargo, sé que es muy importante conocerlos, ¿de acuerdo? De hecho, me acuerdo que una de las preguntas cuando se presentaban exámenes de carrera era esta para educación especial, y no se pone precisamente lo que decíamos, pues hago informes, es cualitativo, ¿no? Porque administrativamente se utilizan los criterios de educación básica. Esa era la respuesta correcta, ¿no? Entonces, para mí sí fue un reto y por eso quise participar, para ver qué tanto de lo que había leído se me había quedado. Y algunas me sabía y otras digo, ¿por qué no me preguntaron estas? Así me las sabía. Muy interesante y sí, para mí es una buena retroalimentación y que necesito saber, porque no la aplico, o sea, los docentes de grupo en el caso son los que suben las calificaciones y tienen más conocimiento del criterio. O sea, yo no me meto en esta área. Entonces, fue muy bueno el juego y me gustó mucho. Gracias, maestra. ¿Alguien de los que estuvieron de observadores? Algunos estuvieron anotando ahí sus respuestas. ¿Cómo les fue? Maestro, si me permite, adelante, maestra. yo creo que
o sea, tiene usted razón, es algo que manejamos, que pues cada trimestre, ¿no? Terminando el periodo, elaboramos, pero yo creo que muchas veces teníamos confusión con los términos. No teníamos la seguridad o sea, por ejemplo, acreditación, promoción, que sí es cierto, aparecen las boletas. Los que ya tenemos algunos añitos, pues antes nos decían aprobado o reprobado, ¿no? Y ahorita con la contingencia, pues el que tenemos que ver si tenemos comunicación y participación intermitente o por aquí tengo los nombres porque también se me van, ¿no? Entonces yo creo que esos términos como que tienden a confundirnos y por eso yo veía que mis compañeras daban la respuesta, o sea, su primera opción era la correcta, y ya después dudaban y daban una respuesta incorrecta, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos que afianzar un poquito más ese conocimiento en cuanto a los términos o usarlos de manera adecuada. Gracias, maestra. Sí, es importante irnos familiarizando con los términos, porque de lo observado, por lo menos en el promoción vertical, se basan mucho en ello, ¿sí? En la conceptualización específica que nosotros debemos de manejar, ¿sí? Dentro del trabajo que todos los días hacemos. Entonces sí es importante ir, ahora sí, revisando la parte de conceptos y recuerden que cada uno de los documentos siempre trae la parte de glosario o un artículo específico en donde nos dan a conocer los conceptos y su significado para que nosotros nos vayamos familiarizando con ello. Y hay otros, por ejemplo, la pregunta de qué pasa con Manuel que que sacó 6.4, está en sexto grado, pero tiene 5.4 de promedio en final en una de las asignaturas. ¿Qué es lo que ocurre allá? ¿Puedo hablar? Adelante, profe Willer. Bueno, es curioso todo esto que estoy pasando, pues, como usted dice, sí es cierto, debemos estar familiarizados con todas las calificaciones que manejamos, evaluaciones y todo, pero tristemente la gran mayoría quiero creer que lo que no conocemos, como usted dice, son los términos y muy aparte de los términos, a qué tipo de acuerdos pertenecen cada término. Siento que hay veces cuando no necesitamos de ello, no nos adentramos en ello, como en este momento. Y quiero creer que la gran mayoría de nuestros compañeros así estamos. Y que sí nos hace falta mucho leer, es muy cierto. Desgraciadamente, habemos muchos, como yo en lo particular, pues que lo administrativo es muy tequioso para mí. Y como siempre he dicho, yo soy de campo y estoy metido en el salón. Pero sí es indispensable conocer de estas situaciones. Ahora, a la pregunta que usted maneja, si no mal recuerdo lo que leí, porque sí lo leí también hace rato, mientras no truene, ¿cómo era? Español y matemáticas. No manejaba español y matemáticas. En años anteriores, creo que un acuerdo anterior manejaba español y matemáticas. Que se tornaba una de esas dos materias, el niño ya no cursaba el siguiente año, al siguiente curso. Pero ahora creo que tiene que ser nada más con que truene lo que es ¿cómo se llama? El final. El final. El niño, mientras no truene mientras no tenga un promedio final de 5, el niño cursa la materia. Digo, el ciclo que está manejando. ¿Sí me explico? Independientemente de que haya reprobado alguna. Independientemente de que haya reprobado una. Eso entendí de esa parte. Ok. Pues déjenme decirles que las cosas han cambiado para los de sexto. Los de sexto grado no pueden reprobar ninguna. Eso es para sexto, pero de los años anteriores sí. Sí, primero, segundo, tercero. De hecho, primero y segundo pasan automáticamente. Así es. Sí han habido varios cambios. Cuarto, quinto, tercero, cuarto y quinto sí pueden con esa situación pues que estoy manejando. Ahora sexto, ajá. Así es. Sin embargo, si el alumno por la cuestión de haber reprobado alguna asignatura, de acuerdo a lo establecido, va a reprobar, hay otra opción
surge una segunda opción, que esto viene en las normas de control escolar, ¿sí? Que también, al menos no viene dentro de la bibliografía, pero es algo que también debemos de conocer, ¿sí? Si el niño está en sexto grado, en el caso de la situación que se plantea aquí, puede no pasar a secundaria, pero en las normas de control escolar dice que con un examen general de conocimiento, si el niño lo aprueba, independientemente de que haya reprobado esa asignatura, puede cursar al siguiente nivel, ¿sí? Eso no lo dice explícitamente allá, sino que más adelante en las cuestiones de regularización hay un artículo específico, se tiene que ir a revisar las normas de control escolar para saber cómo aplica esta situación. Pero eso no es nuevo, maestro, eso ya tiene de años, que si el niño reprueba una asignatura y nosotros le ponemos que no aprobó el curso escolar, pueden ir a la secretaría, les hacen un examen y pasan. Eso ha estado desde ya hace muchos años. Pero ahorita específicamente es sexto grado nada más. Sí, sexto grado, no, es en sexto grado, porque estaba que no podían reprobar ninguna asignatura, sin embargo, sí podía, o sea, si iban a la secretaría, les hacían el examen, pasaban. Digo porque sí tuve la experiencia con un alumno, que los papás dijeron, no, pues nos vamos a la secretaría, y se fueron a la secretaría, le hicieron el examen y le dieron el pase. Entonces, bueno, ya no, ni meterse, ¿no? O sea, así es, ahí ya no se puede hacer más, ya, porque por regla, ahora sí por norma es que el niño puede acreditar. ¿Sí? Y luego, perdón que interrumpa, y luego lo que se maneja últimamente de que hay que pedirle, entre comillas, ¿no? Pedirle permiso al padre de familia para ver si su hijo repite o no repite. También eso de alguna manera es un problema, ¿no? Porque hay muchos padres de familia que prácticamente no manejan eso. Ya ve que ahorita para repetir a un niño se necesita hacer muchísimo papeleo, entre comillas. Entonces, siento que también, más allá de lo que nos están manejando en los acuerdos, esta parte de los padres de familia, en donde hay que, entre comillas, vuelvo a repetir, pedirle un permiso, no está dentro de esos fines de lo que son los acuerdos. Sin embargo, se maneja mucho actualmente. Esto hace 2, 3 años se manejaba, donde el niño pasaba con condición o reprobaba. Sin embargo, ahorita ya con los nuevos acuerdos, esto ya quedó. Bueno, ya no hay que pedirle permiso al padre. Nada más en el caso de primer grado y segundo grado, que por norma es que solo por estar inscrito allá, ya tiene pase directo. Sin embargo, pues ahí es convencer al padre de familia, ¿sí? Ahora sí, con evidencias, hacer todo lo posible de que si el niño no está listo o apto para el siguiente nivel, pues hacer conciencia con el padre de familia de que permita que el niño repita, ¿sí? Ok. Pero solamente lo podrá hacer una vez en un ciclo. Entonces son esos detallitos que van cambiando conforme, pues, ahora sí me dicen, las reglas cambian. Entonces, sí. Supuestamente, bueno, en primer grado ocurría eso. Yo fui maestra de primaria, fui asesora técnica y vimos todas esas cosas hace muchos años. Yo ya tengo 41 años de servicio. Y entonces, era un ciclo, porque el niño, la adquisición de la lectura y la escritura, si era convencional, pues tenía más margen de pasar, porque la maestra de primero pasaba a segundo. En cuanto lo decía el maestro recuerde que ahora hablamos de la acreditación y de la comunicación, por eso tenemos que trabajar con los padres de familia. Yo como directora, aquí están mis compañeras tan amables, tan tenaces, que en los conjuntos de consejo técnico, pues estemos donde estemos, la posición del consejo técnico nos permite al menos aprender estas partes de la situación teórica, porque esta teoría o estos artículos me permiten justificar y argumentar la razón por qué el maestro tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. Es que su tarea es la tarea del docente. Así los voy involucrando, porque pues
hay que quitarnos esa mentalidad que estoy en el campo y el campo no. El campo es un reto trabajar. Nosotros trabajamos aquí, es urbano, pero es marginado y los papás son bien complicados. Pero el reto es trabajar. En cuanto a la maestra de educación especial, nosotros trabajamos el IPAL, en Pronales. Estoy hablando del 89 que trabajamos esta parte de la reforma. Entonces nosotros hoy en día, ¿no? Por lo que hacemos, cómo vinculamos el trabajo, la escuela es multidisciplinaria. Hay un conglomerado de expertos, por ejemplo, nosotros nuestras calificaciones hacemos las fichas, hace tiempo las hicimos, ahorita las estamos retomando, en eso estamos estructurando las fichas para trabajar. Y la psicóloga tiene su parte en las habilidades socioemocionales también, y si tenemos un niño con una situación muy particular, ahí es donde ella tiene su espacio, porque todos los maestros trabajan en sus registros según su asignatura en secundarias, y la educación especial que tenemos la psicóloga, que tenemos relativamente permanente, porque forma parte de la matrícula, del curso, ella tiene allá su aportación, sabe que las particularidades del niño, así vemos la parte académica y la parte pues que se tiene que trabajar en la habilidad socioemocional, y también el maestro, pero hay un espacio que le dejamos a la psicóloga, porque a veces son niños que han tenido, pues tienen con nosotros un expediente, como la policía, de primero a tercero tienen su expediente con la trabajadora social, y la psicóloga van trabajando la educación curricular, y así nos involucramos, no estamos aislados, así trabajamos, pero porque es secundaria. Involucramos a todos. Maestra, disculpe. Maestra, disculpe. Wilder, me llamo Wilder. Y cuando me refería al campo, no me refería a un campo de rural o urbanización. Cuando me refiero al campo es que yo me adentro más a lo que es el trabajo dentro del salón. Y soy, así sinceramente, un poco reniego a lo administrativo. Que sí es cierto, debo estar dentro de ello. Eso no quiere decir que yo no lo trabaje, pero me adentro mucho más a lo que es en el salón con mis niños. A eso le llamo campo de trabajo, con mis niños, y dejo aparte todo esto de la teoría y todo eso. Pero de alguna manera estoy dándome cuenta que para hacer un examen es indispensable todo ese conocimiento. Cosa que muchos compañeros, bueno, es lo contrario, ¿no? Pero bueno, cada quien tiene su punto de vista. Gracias, maestra, muy amable por sus cosas. Aquí lo importante es conocer para poder hacer algo que mencionaba la maestra Ileana, poder argumentar adecuadamente, ¿sí? Con el padre de familia, con el director, y ante la misma secretaria poder argumentar adecuadamente y pues buscar la mejor solución. Sí, es muy indispensable esto. Así chiquitito, mire, los conflictos surgen porque en el versículo tal del curso tal, yo he sido apasionada de mi trabajo toda la vida, y hay un cursillo que tuvimos, hablábamos de los conflictos. A veces los conflictos ocurren porque tenemos diferentes posiciones y posturas, y las posturas no las tiene que dar que tengamos la información legal, ética, y ahí viene la dimensión única, la dimensión 1, la parte ética, legal. Todo eso lo tenemos que saber, porque para que entendamos el desempeño de nuestra función y también podamos trabajar con el papá. Por eso es importante conocer la parte, como dice usted, no es teoría, es lo que justifica nuestro quehacer. Excelente. Por intervención. Por eso, pues nosotros así trabajamos en el colegio. Así somos nosotros en la escuela, somos intensos, así somos. Y nos queremos como somos, y es importante conocer esta parte, independientemente del examen, es importante para que uno pueda referir al papá y involucrar al papá, que no falta un papá. Es que es obligación de la maestra que 24 horas me esté buscando. No, hoy en día están en casa. Entonces la educación es compartida, ¿no? Es educar es tarea de todos, y hoy en día están en su casa, y nosotros en línea. Entonces, quien tiene más responsabilidad ahorita pues son los papás. Por eso, no decaiga el ánimo. Excelente, maestra. Y precisamente gracias. Para Gilberto, eso... ¿puedo hablar, maestra Gilberto? Sí, maestra Ileana. Yo quiero centrarme más en retomando la opinión de la maestra Ileana, que casi somos tocayas, solo por una hija.
Eso de los versículos y demás, esta dinámica que puso usted, parodiando todo lo de las leyes y lo demás, esta dinámica que puso usted, muchos podemos leerlo y leerlo y leerlo, pero esta dinámica nos hace aterrizar, porque yo puedo leer y leer y leer, pero a lo mejor no, me puedo estresar o me puede dar angustia y no aterrizo a la comprensión del todo. Entonces ya me encantaría muchos ejercicios más. Yo soy su seguidora en el Padlet de todas estos test y pregunto qué hace, porque es una forma de estudiar, maestro Gil, así que gracias, haga muchos de estos. Gracias, maestra, gracias. Denos like. Bueno, pues precisamente para eso estamos acá, ¿no? Para conocer un poquito más acerca de esa normatividad, y para ello pues vamos a continuar con la presentación de este tema. ¿Sí? Alguien nos mandó algo al chat. Correcto. Bien, pues tenemos el Acuerdo 110319 cuando éramos felices y no lo sabíamos, y teníamos a señor Esteban Moctezuma como secretario de Educación. Entonces él es el que impulsa este Acuerdo 110319, en el que se establecen las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de los educandos de la educación básica. Por poco y le ponen nombre a este acuerdo. Ok, vamos a empezar con los artículos transitorios. ¡Tarán! Nos dice que se emiten estas normas generales, que es para la acreditación, promoción, regularización y certificación de los educandos de educación básica. Se abroga el acuerdo 120518, en el que se establecían las normas generales para la evaluación de los aprendizajes esperados, acreditación, regularización, promoción y certificación. Ahora sí, cada uno le dio el nombre que más le pareció. En el ciclo escolar 2018-2019, la evaluación de las asignaturas que se mantienen vigentes de acuerdo al número 592 son de la siguiente manera: para los grados de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria y segundo y tercero de secundaria, para ellos todavía sigue vigente el plan y programas de 2011. Para el ciclo escolar 2018-2019, por única ocasión, el registro de la evaluación del segundo periodo, ¿sí?, se llevará a cabo en el mes de abril. Esto fue a causa de que precisamente todavía no salían estas normas, entonces se atrasó un poco, y por eso es que en ese ciclo escolar específicamente fue en el mes de abril la entrega del segundo periodo de comunicación de resultados. Y para el ciclo escolar 2018-2019, se registrarán en la boleta de evaluación los avances de aprendizaje de las asignaturas del componente curricular, campos de formación académica y las áreas de arte y educación física de desarrollo personal y social de la siguiente manera. En educación preescolar, observaciones y sugerencias, mientras que para educación primaria y secundaria, con valores numéricos. Eso no quita que también vayan observaciones y sugerencias. El artículo primero de este documento tiene por objeto regular, ya lo hemos dicho, la evaluación del aprendizaje, la acreditación, la promoción, la regularización y la certificación de los educandos que cursan la educación básica. En el artículo 2 habla de los criterios de la evaluación, ya que nos dicen que es una parte sustancial del proceso educativo. Recuerdan que había una pregunta con respecto a esto. Vamos a ver cuáles son esos criterios de la evaluación. El primero dice que la evaluación permite identificar los avances en el proceso educativo con el fin de definir y poner en marcha acciones para el mejoramiento de su desempeño.
Esta evaluación habrá de tomar en cuenta la diversidad social, lingüística, cultural y de capacidades de los alumnos en atención a los principios de equidad e inclusión. El segundo criterio, alguien que lo lea, por favor, que me ayude. Debe formar parte de la planeación didáctica que hacen los docentes y sus resultados han de utilizarse para realimentar su práctica pedagógica. Okay. El tercer criterio. Los educandos, perdón. Los educandos, así como las madres y los padres de familia o tutores, tienen el derecho de conocer los criterios de evaluación del aprendizaje, los procedimientos empleados, así como los resultados obtenidos. Y el cuarto y último criterio. Los resultados de la evaluación del aprendizaje habrán de analizarse con estudiantes, madres y padres de familia o tutores, así como por las autoridades escolares y educativas, como base para acordar acciones que cada parte debe realizar para mejorar el desempeño de niñas, niños o adolescentes. Okay. Estos son los 4 criterios para la evaluación de los aprendizajes. En el artículo 3º nos habla pues de quiénes son los que participan. Son autoridades educativas y escolares, docentes, madres, padres de familia o tutores y los educandos. Y bueno, ahí se movió la flechita. Que madres, padres de familia o tutores, bueno, no se movió. Dice, deberán informar a las autoridades educativas y escolares según corresponda sobre la salud, condición física o socioemocional de los educandos y en su caso de requerimientos especiales para garantizar su inclusión efectiva en el proceso educativo. ¿Cuántas veces nos hemos topado con que nos llega algún niño con una situación muy particular, pero los padres de familia, por pena, por negligencia o por alguna otra razón, nunca lo han llevado a un médico, no tienen un informe acerca de qué realmente tiene su hijo o hija? Entonces, aquí, con este artículo, podemos nosotros, ahora sí, argumentar o pedirles que den un informe de la situación en la que se encuentre su hijo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, ahora sí, hacer las adecuaciones necesarias y poder trabajar con ellos. En el artículo 4 nos habla acerca del alcance. ¿Hacia dónde llega esto? Bueno, primaria, secundaria, preescolar, ya sea particular o público, todos ellos están involucrados en este acuerdo. El artículo 5 nos habla de definiciones. Recuerden que habíamos comentado que siempre todos estos documentos tienen una parte donde vienen los conceptos. No vamos a leerlos todos porque son varios. Vamos a leer los más principales, que son la acreditación, que es el juicio mediante el cual se establece que un alumno cuenta con los conocimientos y habilidades necesarias en un grado escolar o nivel educativo según se establece en el acuerdo 12.10.17. Yo creo que otro relevante es qué es un aprendizaje esperado. ¿Alguien que me lea qué es un aprendizaje esperado, por favor? ¿Que me ayude? Es un descriptor de logro que define lo que se espera de cada estudiante. Constituye un referente para la planificación y evaluación en el aula. Bien, gracias, maestra. Luego tenemos boleta de evaluación, calificación. Estos son conceptos básicos que esos ya conocemos. Y si recuerdan, también el nombre a la boleta de evaluación ha ido cambiando. Que informe, que ahorita es boleta de evaluación, entonces también esos nombres van cambiando. Aquí tenemos certificación, componentes curriculares, docente responsable del registro, siglas, la DGDC, DGAIR, evaluación del aprendizaje. Esta presentación la van a tener disponible para que puedan checar lo que son las definiciones que nos presenta este acuerdo, ¿sí? Y normas de control escolar. Las normas de control escolar cada año son actualizadas y esas a veces no estamos enterados de cuáles son.
es importante consultar esas normas de control escolar. Ok, artículo 6, referentes de la evaluación del aprendizaje. ¿En qué nos vamos a basar? En los aprendizajes esperados y los enfoques pedagógicos de cada una de las asignaturas, ¿sí? Esos van a ser nuestros referentes. Con base a ello, nosotros vamos a llevar a cabo la evaluación. El artículo 7 y 8 nos habla de la boleta de calificación y el contenido que debe de tener. En la boleta de evaluación, los docentes deberán registrar su valoración con respecto al aprendizaje de los alumnos. En los 3 niveles de educación básica, la boleta lleva nombre del alumno, datos de identificación de la escuela, nombre del docente, total de asistencias en el ciclo escolar y, en su caso, observaciones o recomendaciones generales del docente, ¿sí? A veces, o sabemos que tenemos compañeros que omiten esa parte porque resulta a veces un poco cargado de trabajo el poner observaciones, el hacer sugerencias, pero de acuerdo a los artículos es necesario que se pongan esas observaciones. El artículo 9 nos habla de los periodos. ¿Cuáles son los periodos para la comunicación de los resultados? El primer periodo es del comienzo del ciclo escolar hasta el mes de noviembre, y cuándo debemos entregar o cuándo se les debe dar a conocer a los padres de familia los últimos 4 días del mes de noviembre. El segundo es del mes de diciembre y hasta el final del mes de marzo, y se le debe dar a conocer a los padres de familia los últimos 4 días del mes de marzo o previo a las vacaciones de primavera. Recuerden que a veces los periodos de esas vacaciones cambian cada año. Y el tercero es del mes de abril hasta el final del ciclo escolar. Los últimos 4 días hábiles del ciclo escolar que correspondan. Afortunadamente ahorita, por lo menos en el estado de Quintana Roo, no sé si en otros estados así les presenten el calendario, ya viene marcado, ¿sí? Esos periodos de en qué días, en qué semana se debe llevar a cabo esto. Sí, la comunicación a las madres y padres de familia o tutores de los resultados de las evaluaciones parciales y la entrega de la boleta de evaluación final de ciclo escolar no limita su derecho a informarse sobre el desempeño y desarrollo de sus hijos o pupilos en cualquier momento. Tampoco limita a los docentes y directivos para convocar a los padres de familia o tutores a la escuela cuando lo consideren necesario. Aquí ya nos dan las normas de cómo se van a asentar las observaciones y las calificaciones, ¿sí? Para cada uno de los niveles, tanto de preescolar como de primaria y de secundaria. En preescolar recordemos que solamente son observaciones y sugerencias, mientras que en primaria y secundaria ya se aplican valores numéricos, ¿sí? El artículo 11 que habla de la acreditación, dice educación preescolar se acredita solo con el hecho de haber cursado el grado correspondiente. En educación primaria, para primeros y segundos grados, ya habíamos platicado de esto, que es solamente igual, con el hecho de estar inscritos en esos grados, pasan automáticamente. A ver, pregunta, no creo que vengan en el examen, pero yo creo que los que son directores sí lo han de conocer. Pero no sé si los docentes. ¿Cómo se llama el documento que permite que el alumno repruebe por considerarlo así el padre de familia? Es decir, donde el padre de familia pide que el alumno, que su hijo o hija repruebe el año. ¿Alguien sabe el nombre de ese documento? Anexo. ¿Anexo? ¿Qué número de anexo? 4. Anexo 4, nada más. Bueno, aquí en Quintana Roo es el anexo 8. No sé si en otras, no creo que en otros estados cambie. Aquí es el anexo 8. Es un documento que
puede servirnos para utilizarlo a nuestro favor, siempre y cuando podamos, ahora sí, de cierta forma, convencer al padre de familia de que su hijo no está lo suficientemente preparado y es más recomendable que repruebe a que curse. Entonces, hacemos uso de ese anexo, ¿sí? En tercero, cuarto y quintos grados, tener un mínimo de 80% de asistencia en el ciclo escolar, promedio final mínimo de 6, y haber obtenido calificación aprobatoria en al menos 6 asignaturas. En sexto grado, la asistencia escolar, promedio final de 6 en todas las asignaturas, ¿sí? Y en todos los demás campos de formación académica y las áreas de arte y educación física del componente curricular, áreas de desarrollo personal y social. En secundaria, igual aplica la asistencia, el 80%. Tener un promedio final en el grado escolar mínimo de 6 y haber obtenido calificación aprobatoria en al menos 6 asignaturas. En tercer grado, aplica muy similar a la de sexto, 80% de asistencia y un mínimo de 6 en todas las asignaturas. En el caso de la promoción, dice, con base a lo establecido en el artículo 11, fracción 1, que antecede, el educando que curse los grados primero o segundo será promovido al siguiente, y el educando que curse el tercer grado será promovido al primer grado de educación primaria. Eso aplica en preescolar. Mientras que en primaria, habla del primer y segundo grado, será promovido a tercero, cuarto, quinto, al siguiente, tal cual lo marque, y en sexto grado, si cumple con las normas anteriores, podrá acceder a lo que es la educación secundaria, ¿sí? Y aquí nos lo dice que puede acreditar una evaluación general de conocimientos en los términos que establecen las normas de control escolar aplicables a ese ciclo escolar. Bueno, y en secundaria es muy similar. El alumno de primero y segundo será promovido si cumple con las normas anteriores. Igual en el de tercer grado de secundaria será promovido si cumple con lo establecido en el artículo 11, fracción 3, inciso B. Y dice, el alumno volverá a cursar el grado cuando al concluir el ciclo escolar tenga 5 o más asignaturas del componente curricular, o sea, de todas las asignaturas, si reprobó 5, tiene que volver a cursar el tercer grado, ¿sí? El alumno que se encuentre en situación de riesgo por no haber obtenido calificación aprobatoria en hasta 4 asignaturas, podrá regularizar esta situación en los términos que establecen las normas de control escolar, ¿sí? El alumno de primero o segundo podrá inscribirse al siguiente grado siempre y cuando conserve un mínimo de 6 asignaturas o áreas acreditadas. Y el alumno podrá acreditar un grado escolar de la educación secundaria a través de una evaluación general de conocimientos. O sea que independientemente de que vaya a reprobar por cuestiones de asignatura, si es capaz de pasar o de aprobar este examen de general de conocimientos, pues también tiene la opción de cursar el siguiente grado. En la cuestión de certificación, pues sabemos que al final de preescolar se da un certificado, al final de primaria y al final de secundaria. También nos habla de la acreditación y promoción anticipada. Esto es específicamente para los alumnos que tienen aptitudes sobresalientes y que de acuerdo a lo establecido cumplan con las normas, podrán ser admitidos a educación primaria o secundaria a una edad más temprana de lo establecido o bien omitir el grado escolar inmediato que les corresponda en el mismo nivel. Todo con respecto a esto, vuelvo a repetir, viene en lo que son las normas de control escolar. Luego, cuando se da esta situación de la pandemia, sale este comunicado 291, el boletín 291 que emite la SEP, que
Le vuelven a poner un supernombre: orientaciones pedagógicas y criterios para la evaluación del aprendizaje para educación preescolar, primaria y secundaria en el periodo de contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 para el ciclo escolar 2020-2021. Era más fácil, creo, que ponerle un número de acuerdo para que no se nos olvide. Bueno, con base a estas orientaciones es con las que hemos estado trabajando actualmente, ¿sí? Estas son las que aplican ahorita con respecto a la evaluación de los aprendizajes en la modalidad a distancia. Aquí nos hablan de las consideraciones que el 14 de mayo del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico. Se toma la decisión de suspender las labores escolares e iniciar el ciclo escolar 2020-2021 en la modalidad a distancia, ¿sí? Entonces, esas son las consideraciones que se toman para este ciclo y es donde nacen estas orientaciones que nos llegan. Aquí habla acerca de lo que comentábamos, lo que hemos estado comentando en este ciclo de los alumnos con comunicación, sin comunicación. Aquí es donde sale donde se les da, ahora sí, el nombre exacto de acuerdo a la comunicación que se ha tenido. Comunicación y participación sostenida. Sabemos que hace referencia a aquellos que pues se conectan, envían tareas y son constantes en su participación. Luego tenemos comunicación intermitente y baja participación y comunicación prácticamente inexistente. ¿Sí? Es aquella que pues, no hay manera de dar seguimiento al proceso educativo de los alumnos y alumnas. Aquí dice, los referidos niveles de comunicación y participación se deben en gran parte a las diversas circunstancias familiares en las que viven las niñas, niños y adolescentes, mismas que se expresan en desigualdad de condiciones materiales para el estudio en casa. Ya hemos hablado de esas situaciones que se dan en casa que a veces no permiten que los alumnos se puedan conectar. Y las orientaciones pedagógicas que nos indican es que uno, demos prioridad a la función formativa de la evaluación, que indaguemos en diversas fuentes para obtener información sobre el aprendizaje y emplear estrategias complementarias, que valoremos los avances a partir de los puntos de partida de cada educando. Aquí, como ejemplo, podríamos poner un ejemplo muy burdo. Si cuando encontramos o iniciamos con nuestro grupo, el niño sabía la A, pero nuestro plan y programa dice que debe saber hasta la U. Pero cuando ya terminó el ciclo, el niño sabe hasta la E. Ese avance se debe de considerar para poder evaluar el aprendizaje que tuvo. Considerar las condiciones específicas en las que se desenvuelve cada educando. Asignar calificaciones solamente en los casos donde se tenga información suficiente. ¿Sí? Sabemos que ahorita hemos estado dejando con guiones algunos alumnos porque no tenemos la información completa como para poder emitir un juicio y poder asignarle una calificación. ¿Sí? Y pues que utilicemos todo eso para mejorar el aprendizaje. Aquí nos mandan los criterios para la evaluación durante esta contingencia. Sabemos que la evaluación pues, va a estar a cargo de nosotros. Si no estamos, pues el director o supervisor serán los que tengan que llevar a cabo este trabajo. En el caso de las alumnas y los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, con los que se mantiene comunicación y participación sostenida, pues se evalúa conforme lo señalado en el acuerdo 10-1103-19, es decir, que en ellos aplica tal cual, ya lo revisamos. En donde hay una comunicación intermitente, pues vamos a dejarlos en blanco y se les pone, o se anotaba información insuficiente, ¿sí?
En educación primaria y secundaria se registrará en el espacio de observaciones o recomendaciones generales del docente y deberán cancelar el espacio de la calificación numérica con un guión en medio. En estos casos, la calificación se reportará posteriormente una vez que haya condiciones para llevar a cabo la valoración del educando. En el caso de las alumnas que no se tiene nada de comunicación y se sabe, aplica lo mismo, se deja, se pone un guión, se pone comunicación inexistente y la calificación se reportará más adelante. Las calificaciones o valoraciones que se registren para este y en su caso para el periodo subsecuente serán preliminares. Las calificaciones definitivas se registrarán al final del ciclo escolar 2020-2021 según lo establezca la norma correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos estar en espera de que salga un documento en esta semana que viene o en la otra para que nosotros sepamos cómo vamos a terminar de calificar y de evaluar este ciclo escolar. ¿Sí? En el caso de las alumnas y los alumnos en traslado que soliciten presentar la evaluación del primer periodo en la nueva escuela, podrán hacerlo con el apoyo del docente que se encuentre a cargo del grupo receptor. Los contenidos de formación cívica y ética para primero y segundo de primaria, así como de vida saludable, son considerados aprendizajes que contribuyen a la formación integral de cuidado de sí mismos, así como fomento de valores y principios éticos de la vida, por lo que son principios que deben ser fortalecidos. ¿Sí? De ahí nace que tengamos que trabajar la parte socioemocional con nuestros alumnos. La comunicación de los resultados de la evaluación y en su caso entrega de boletas de evaluación a las madres y padres de familia o tutores se realizará en los periodos señalados en el calendario, ¿sí? Del acuerdo 150820. Es ahí donde se da a conocer el calendario escolar. Las boletas de evaluación deben estar disponibles para las madres de familia por medios electrónicos o los medios pertinentes. Y la comunicación del resultado de la evaluación podrá realizarse a distancia, utilizando las tecnologías de la información o los medios disponibles ya al alcance. Las familias que requieren orientaciones específicas podrán acordar con los docentes los medios y horarios para tal fin. En las localidades en las que no sea posible la entrega de boletas a través de medios electrónicos, se podrá acordar con las autoridades escolares del plantel la entrega física en la escuela, cuando esto sea posible y viable. Pues bueno, estos son los dos documentos que ahorita son los que rigen la parte de la evaluación de los aprendizajes esperados de nuestros alumnos. ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Teníamos conocimiento de estas situaciones? Yo creo que sí, ¿verdad? Pero como que a grandes rasgos nada más. No estamos así muy familiarizados con ello. Pues bueno, esto es precisamente el tema de el acuerdo 110319 y el boletín 291 que da a conocer la Secretaría y que son el 291 es con el que estamos trabajando actualmente para realizar la evaluación de los aprendizajes de nuestros alumnos. ¿Sí? Muchas gracias. Escuchamos sus comentarios con respecto a esto. Maestro, perdón, ¿qué tan probable es que nos pregunten también, por ejemplo, yo soy maestra de primaria, ¿es muy probable que también nos pregunten de secundaria y de preescolar? Dentro de la parte del examen, sí, porque comprende educación básica. Entonces es preescolar, primaria y secundaria. Pero son preguntas generales que ahora sí abarcan los 3 niveles. Que abarca la educación básica. Bueno, nosotros seccionamos para efecto de trabajar, pero ellos nos preguntan el nivel, educación básica. Entonces, igual nosotros estamos pensando que me van a preguntar de preescolar. No se preocupe, pero pues hay que saber. Hay que saber. Sí, como es las correcto. preguntas.
Pero es lo bueno de trabajar así como estamos, cuando hay de diferentes niveles, pues aprendemos todos de todos. Y es que aquí, independientemente de todo eso, se hace para los 3 niveles, porque en los últimos exámenes así lo han trabajado. Vienen preguntas de educación básica, y sabemos que educación básica es preescolar, primaria y secundaria. En esta ocasión, como las preguntas que hizo en el juego el maestro Gil, así semejantes de preescolar y que pasa a primaria, pero no a grandes rasgos, así que pregunten específicamente secundaria o sino así de manera general, pero solamente en este porque pues es todo el acuerdo, ¿no? Son normas y criterios de promoción, de acreditación, entonces es educación básica. Una pregunta, Gil, una pregunta. Ya hiciste un examen, creo yo. ¿En cuántas preguntas abiertas vienen en el examen aproximadamente? En el examen son preguntas de opción múltiple. Pero vienen algunas preguntas abiertas en el examen horizontal. En el de horizontal. No, yo voy. Así bajé hace rato. En el examen de horizontal hay un espacio para preguntas de respuesta construida. Eso sí, abiertas, yo las considero abiertas, pues. Están entre 7 y 15 preguntas. Sí, porque no sé si alguien se ha metido en ese, voy a darlo como un tips. No sé si alguien se ha metido en el simulador. Yo me metí en un simulador de las que estuve abriendo y me llevé un top, me llevé un top. Hay preguntas que la verdad muy difíciles. De hecho, la primera pregunta la brinqué, tuve que brincarla porque no tenía idea. Y a lo que voy, sería bueno que lo conozcamos. Para los que no se han metido en el simulador, a eso me refiero. Tenemos que hacer mucho verbo. En la segunda pregunta me puse a contestar. Me preguntaron, un maestro de prepa hizo su examen y nada más pasó el 65% de los alumnos. ¿Qué actividades podría hacer el maestro para realizar con los demás alumnos y poderlos pasar? Más o menos así me hizo la pregunta. Y yo me puse a contestar actividades que yo como maestro de primaria, lógicamente, que vendrían siendo y más o menos parecidas, me puse a contestar actividades que podríamos hacer, pero se me acabaron las actividades, por decirlo así, entre comillas, y no me daba acceso a otra pregunta. Porque como ustedes comentaron al principio de curso, creo que es ese comentario, que tenemos un mínimo de 720 caracteres y un máximo de 2000 caracteres. Pero yo me puse a contestar aparentemente todo lo que puedo hacer y no llegó ni a la mitad de los caracteres. Después le puse X, le empecé a rellenar X y me dio apertura a la segunda pregunta, a la tercera. A lo que voy, compañeros. Después, bueno, no logré terminar ese examen, lo cerré, porque hay muchas preguntas muy complicadas que tienes que tener, la verdad, tienes que leer mucho. La verdad, y yo no estoy sinceramente preparado para ese tipo de preguntas. Tengo que leer mucho. El caso es que después me fui a unos ejemplos, no sé si alguien ya llegó allá a ese apartado, y me di cuenta de lo que se trata allá es de echar un santísimo y reverendo verbo. Claro, de acuerdo a lo que te están preguntando, a los verbos y al tema que te están preguntando. Hubo una pregunta semejante a eso en las respuestas, digo, en los ejemplos hubo una pregunta semejante y la respuesta de ese ejemplo decía, se metía desde todo lo que es el contexto del niño, todo es el contexto familiar, contexto de la comunidad, de la escuela. Yo creo que es lo que se maneja para poder pasar, rebasar los 720 caracteres. Y otra cosa que observé, que había espacios de 2 caracteres entre letra y letra o palabra y palabra. Quiero creer que de esa manera sumaban caracteres. Claro, no en toda la respuesta, ¿no? Porque si lo manejas en toda la respuesta se nota.
Eso es lo que observé y la duda y tips que puedo manejar. ¿Qué me comentas al respecto, Hilacho? Mi amigazo. Perdón, antes de que le respondan, maestro Wilder, ¿ese simulador es el oficial, el que aparece en la guía? ¿O cuál es el Sí, que usted creo mencionó? que acá, sí, acá lo manejaron, es de lo que mandó el maestro Gil, está dentro del palette, está dentro de las bibliografías, porque allá maneja todas las bibliografías que vamos a manejar. Son como 24 bibliografías. Es un sinfín de lectura, pero bueno, es válido leer. La verdad, me está gustando. Oh, Sí está ya, entonces maestro, sí es el oficial entonces. Gracias, maestro. Sí, es porque te piden un CURP. Es como supuestamente vamos a hacer nuestro examen. Yo eso quiero entender. Te piden un CURP, después te piden tu folio y te piden tu contraseña. Tú tienes que meter eso y te da apertura a la cámara. Y ya en la cámara te empieza a dar un montón de detalles y ya empiezas a trabajar. ¿Sabe qué me pasó? A mí me lo cortó, ahorita que me acuerdo me lo cortó porque se acercó mi esposa conmigo a ver la pantalla y ¡pum! Se me fue la pantalla. Entonces quiero considerar que así va a pasar con el simulador, digo con el examen. Por eso dice que tiene que ser muy estricto todo. Pero sí estaría bonito que se metieran ustedes allá, búsquenlo, allá está de lo que mandó el maestro Gil. No pongan exactamente su CURP, no pongan exactamente, en el simulador pueden poner ustedes cualquier dato de CURP, cualquier correo y cualquier cosa y les va a dar acceso. No tiene que ser el de ustedes exactamente. Así es, el simulador no es precisamente con respecto a la forma de las preguntas. El simulador es precisamente para que ustedes puedan checar que su computadora, que su cámara, ¿sí?, funcione cuando ustedes tengan que acceder al examen. ¿Sí? Ok. Sí, es para eso más que nada. Como es una forma distinta que se está llevando a cabo ahorita, entonces a veces hay computadoras que no cumplen con algunos requisitos. Yo tuve ese problema, ¿sí?, cuando presenté para promoción vertical. De hecho, yo empecé el examen a las 10:45. O sea, de 9 a 10:45 perdí esa hora y ya estaba yo desanimado y dije, ya no lo voy a hacer, ya. Llegué a la casa, dije, bueno, tengo ganas, pedí otra computadora y ya ahí pude acceder. Pero pues esa fue una cuestión de mi computadora, que cuando lo hice por primera vez ya accedí, pero ya en el examen, ya el real, no me permitió acceder. Entonces es más que nada para eso el simulador que ahí viene, para la cuestión técnica, ¿sí? Maestro Gilberto, también yo hice la prueba con el simulador y lo que a mí me pasó es que yo estaba tomándome un refresco y me sacó la primera vez. Quité el refresco y luego tenía puestos audífonos y estaba escuchando música y me sacó. Inicié una tercera vez y entonces, ok, ya entendí que debo de estar muy seriecita, no voltear a ver a nada, no estar tomando nada, no estar comiendo. Y ya. Así es. Entonces las preguntas no son, entonces ni al caso que respondamos. No, es para la parte técnica. Pero de todos modos quiero creer que tenemos que tener un buen verbo, por decirlo así, para poder manejar los 720 caracteres. Así es. Porque la verdad, yo hice como 6, 7 líneas, hice así completas, y no me daba los caracteres todavía. Hasta me puse a contarlos, y no me daba. Y lo tuve que rellenar de X. Pero sí se necesita de mucha lectura, mucho conocimiento, así por decirlo así, y más que nada, hablar, si en dado caso viene en el examen, desde cuando nació el niño, creo yo. A ver qué pasa, pero sí. Más que nada, lo que sí es aconsejable empezar a hacer es empezar a escribir acerca del contexto de nuestra escuela, del contexto de sus alumnos, sus estilos de aprendizaje, ¿sí? Qué áreas de oportunidad tienen, qué áreas qué fortalezas tienen, ¿sí? ¿Cómo manejan ustedes la inclusión? ¿Cómo manejan ustedes la equidad? ¿Qué han hecho para llevar realmente una educación
inclusiva. Entonces, sobre eso es lo que ustedes sí deben empezar a escribir, sobre su práctica, sobre lo que ustedes hacen ahorita a distancia y lo que hacían cuando estábamos de manera presencial. Sobre eso van a venir las preguntas. Eso sí es seguro, sobre la práctica que ustedes realizan todos los días. Es decir, tómenlo como tip, como ahora sí para que vayan preparando, como dice el maestro William, la parte, bueno, para que vayan teniendo una idea, ¿sí? De cómo llevar a cabo esa parte del examen de respuestas construidas. Profe, y para ese tipo de respuestas construidas, ¿no tenemos alguna guía que nos comparta la UCICAM para más o menos, porque cuando presentamos los que presentamos hace muchos años, pues sí nos daban una guía más o menos de qué elementos íbamos a considerar para hacer la redacción? Pues hasta ahorita no, sin embargo esperemos que cuando nos lleguen las notificaciones, a lo mejor ahí ya tengan o ya nos anexen algo con respecto a ello, porque en la guía vienen 3 ejemplos de cómo van a ser, qué tipo de preguntas serían, no quiere decir que esas sean las preguntas, sino qué tipo de pregunta es y cómo debemos responder esas preguntas. Gracias, profe. Ojalá que revivan a los evaluadores. Ok, muchas gracias, Sil. Ok, ¿algún otro comentario? ¿Alguna otra duda? Bueno, es por eso lo importante de irnos familiarizando con los conceptos, ¿ok? Que maneja los distintos conceptos que se manejan en las leyes, en los acuerdos, ¿sí? Para poderlos implementar en nuestra práctica, ¿no? Bueno, como decimos, hacemos que el niño lea para que vaya ampliando su vocabulario, pues igual aplica con nosotros. Mientras más leamos, pues podemos ir ampliando nuestro vocabulario. Si no hay más comentarios, le cedo el micrófono, la palabra a la maestra Sandra. Yo tengo una pregunta, profe, perdón. Lo que pasa es que como veo que graban las clases, ¿hay modo o manera para que podamos verlas? Lo que pasa es que como mi internet hoy ha estado muy mal, entré tarde y no escuché la primera parte. Claro que no sí. sé si hay esa posibilidad. ¿Están en el Padlet? Ay, no los he visto. Bueno, ahorita me voy a ir a checar, a lo mejor. No lee los mensajes que le mandamos en el grupo, ya lo vimos. Sí, pero no he visto la clase en específico. Ahí están los videos en el Padlet. Todos. Gracias, profe. De nada más. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya quiere. Maestra Ileana. Sí, yo, a mí me preocupa un poquito en el sentido cuando hablaba el maestro del espacio de escribir, de los caracteres, que como examen en general no nos podemos atorar mucho, porque a veces nos podemos quedar en una pregunta así súper argumental y se nos olvide todo lo demás. Siempre hablamos que 1 minuto por pregunta, así cuando presentan. Entonces, creo que lo que nos podría orientar acertadamente, como dice el maestro, es que empecemos a argumentar y lo que hemos estado estudiando en función del trabajo que desempeñamos. Yo supongo, como ha sido generalmente a nosotros, por ejemplo, como directores, pues nos toca responder de todas las asignaturas y sobre todo en la parte del desempeño de la función del director. En el caso de secundaria, pues que aparte de lo general, que se enfoquen en argumentar su asignatura. Por ejemplo, Nancy es de matemáticas, Milady es de ciencias. Sobre ello tendrán algunas preguntas afines, porque también entiendo que se trata del perfil de desempeño, cómo actúas tú en la situación problemática en función del rol de trabajo que tienes. Sí, maestra. De hecho, en las guías, recuerden lo que les hemos estado diciendo, ustedes tienen 2 guías, uno para el de conocimientos y habilidades y el otro es el que vamos a argumentar. Entonces, de esas 2 guías, léanlo muy bien, ahí hay varios tips, ¿no? Entonces, sí hay que ir
familiarizándonos. Y como decía, un buen tips que daba la maestra Coquis la vez pasada cuando estuvimos hablando de esto, es lo que ustedes realizan en los consejos técnicos. Allá nos hacen reflexionar que cómo estamos trabajando, cuál es eso, retómenlo porque sí les va a servir mucho para esto, para esta argumentación, y vayan escribiendo, como les digo, hay que ir escribiendo desde eso. Reflexión, a eso se refiere. ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? Mi planeación, cómo planeo, cómo rescato a los niños que no están. Entonces, todo eso, escribirlo, tenerlo, y a la hora, ya, como ya lo hemos escrito, ya lo tenemos en nuestra mente, ya va a ser más fácil contestar lo que nos están preguntando. Bueno, pues entonces vamos a dar por terminada esta sesión. Les agradecemos la presencia de ustedes, muy disciplinados, muy disciplinadas todos. Entonces vamos a darles una buena noticia. Ya tenemos, ya se inscribieron 3 ponentes de este grupo. Entonces, el lunes tenemos a la primera y va a ser sorpresa, a ver quién se animó. Son 3 mujeres. Entonces, si alguien más se quiere animar, echen una llamadita. Yo soy la encargada de acomodarles en qué temas quieren. Entonces, échenme una llamadita o un mensajito y aquí les ponemos en el tema que a ustedes les facilita. Entonces, ya para el lunes tenemos esta sorpresa con una de nosotras que va a ser la primera ponente, ¿va? Entonces, esperamos hasta el lunes. Muchas gracias y nos vemos el lunes. Que tengan un bonito fin de semana. Bye. Disfruten su fin de semana. Nos vemos. Y agradecemos al maestro Gil también, ¿verdad? Claro que sí. Gracias a todos. Gracias a los dos. Gracias. Muy amables. Gracias. Nos vemos. Excelente fin de semana. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Bonito fin. Bye, bye. Un gusto verlos. Muchas gracias. Bye. Gracias. Que descansen. Descansen. Maestra. Hasta luego. Ya los encontré, profe. Es que pensé que eran las diapositivas. No había visto que decía video. Ahí hay todo. Sí.